Bien, ante todo buen día para los estudiantes de la institución educativa Jesús Nazareno de Andahuaylas. El día de hoy vamos a tocar el curso de Historia del Perú y del Mundo en el tema de la aristocracia peruana o la República Aristocrática que se dio de 1899 a 1919. Este tema es para los estudiantes del cuarto año de educación secundaria. Bien, la República Aristocrática, como estamos diciendo, fue una etapa de la historia del Perú que se dio entre los años de 1899 y 1919. Quiere decir que fueron 20 años de gobierno. Se denomina así a esta etapa de coyuntura que duró 20 años, donde predominó el Partido Civilista, quienes mantuvieron la hegemonía del gobierno. Por ejemplo, dice, no, la República Aristocrática fue un periodo de nuestra historia republicana, de 1899 a 1919, caracterizado por el gobierno de la oligarquía, cuyo poder económico se fundamentaba también en lo que se llama la agroexportación y el control de extensas tierras de cultivo llamadas en aquel entonces pues no los latifundios. Prácticamente este grupo de personas mantuvo el poder al margen de los demás, en las demás clases sociales. Esta oligarquía agroexportadora estaba supeditada al capital inglés y tenía como brazo político al Partido Civil, que fue creado allá por el año de 1871 cuando era candidato el señor Don Manuel Pardo y Lavalle. Y prácticamente este Partido Civil controlaba el poder ejecutivo, legislativo, judicial y también controlaba lo que era la educación peruana. De esta manera, al margen de las clases sociales, medias y bajas, formó así una aristocracia gobernante elitista prácticamente. El sector civilista estuvo ligado a grandes propiedades rurales, también a plantaciones, también a haciendas urbanas y concluyó prácticamente, o también va a incluir a hombres grandes en el Perú, como eran los grandes comerciantes, los banqueros, los intelectuales. Entre ellos estaban los profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tenían lazos de amistad, tradición e intereses. Durante este largo periodo, las masas populares, obreras, prácticamente artesanos urbanos, las masas indígenas, en las provincias lucharon contra el régimen imperial mediante huelgas, paros, pero no tuvieron éxito ya que la poderosa alianza entre los conservadores de Lima con los prácticamente terratenientes de la sierra y también sumados los intelectuales, trataron de mantener la aguda estratificación de este periodo de nuestra historia. Según la ideología civilista, la prosperidad del país descansaba en el desarrollo del sistema capitalista, de libre competencia, sin disturbios populares ni agitaciones políticas en aquel entonces. Otra de sus ideas era fomentar el comercio de exportación como medio para lograr el desarrollo, cumpliendo un papel importante. ¿Y cuál era ese papel? Era el de intermediarios entre nuestro país y las grandes potencias extranjeras, mayormente los ingleses. Hubo muy poco interés en desarrollar la industria local. También prácticamente en este periodo de esta república aristocrática vamos a tener una economía dependiente y dominación externa. Por ejemplo, la aristocracia fue un pequeño grupo social integrado por propietarios de tierras mayormente, también dueños de minas, habían grandes comerciantes, ¿no?, de exportación e importación, y bancos también. Casi no tenían interés por las empresas industriales y se constituían en el interior de un país dependiente con un mercado poco desarrollado y también cumplían el papel de intermediarios
entre el país y las grandes potencias, como estamos diciendo. ¿Y estas grandes potencias quiénes eran? Inglaterra o también eran los Estados Unidos, que recién prácticamente estaba ingresando hasta a nuestro mercado comercial. Los representantes de aquella época, de esta aristocracia, comenzamos con el gobierno del presidente Eduardo López de Romaña, quien gobernó de 1899 a 1903, el señor Manuel Candamo, quien gobierna de 1903 hasta 1904, solamente un año nomás, el gobierno del señor José Pardo Ibarreda, de 1904 al 8, después viene el gobierno de Augusto de Leguía, de 1908 a 1912, el gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿no? La Torre, de 1912 al 14, él fue el único hombre del pueblo que gobernó en medio de la aristocracia. La aristocracia quiere decir la gente de dinero. Y también tenemos el gobierno de Óscar Benavides, que le dio golpe de estado a Billinghurst de 1914 al 15, y de ahí viene el segundo gobierno del señor don José Pardo Ibarreda, de 1915 hasta 1919. Todos ellos fueron los representantes de la aristocracia peruana. Un total de 7 presidentes, desde Eduardo López de Romaña hasta el segundo gobierno del señor José Pardo Ibarreda. Bien, veamos algo sobre el gobierno de Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña tomó el mando de la República el día 8 de septiembre de 1899. Carlos Piérola, el hermano del caudillo demócrata Nicolás de Piérola, fue presidente de la Cámara de Diputados, mientras que Manuel Candamo, un líder civilista, presidió prácticamente el Senado, porque en ese entonces teníamos un Congreso bicameral, quiere decir 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Esta división respondía al predominio de los demócratas en la Cámara de Diputados y también de los civilistas en la Cámara de Senadores. Sin embargo, las diferencias se tradujeron rápidamente en el pase de los demócratas a la oposición. López de Romaña, dice, construyó su gabinete casi exclusivamente con civilistas, a lo que la mayoría demócrata de la Cámara de Diputados contestó censurándolos. Se produjo encendidas polémicas parlamentarias de obligación de dimitir o de parte de los ministros que eran censurados por los parlamentarios. Durante su mandato enfrentó varios levantamientos, como por ejemplo el levantamiento del antiguo expresidente y también caudillo militar de la guerra con Chile, el señor Andrés Avelino Cáceres. También tuvo la partida de los errantes, de montoneros, entre los que se contaba el guanuqueño Augusto Durán, quienes crearon una serie de perturbaciones en las diversas provincias del territorio nacional. También se dice que a fin de alcanzar la solidez económica se tomaron algunas medidas, ¿no? Con relación al problema monetario, se buscó la consolidación del régimen de la moneda sana a través de la implantación del patrón de oro, aquel que se había dado en el gobierno del señor Nicolás de Piérola, que estaba representada prácticamente por la libra peruana de oro. También tenemos, ¿no?, con respecto a la recaudación de impuestos, el gobierno decidió, dice, negociar una nueva campaña en reemplazo de la sociedad recaudadora de impuestos que implantó el señor Nicolás de Piérola, ya que ésta, al solicitarse con urgencia un préstamo, puso dificultades y planteó condiciones beneficiosas para las personas que deberían pagar los impuestos prácticamente a favor del Estado. Al respecto, prácticamente el Congreso promulgó una ley en el año de 1899 por la que autorizaba prácticamente al Ejecutivo a llevar adelante un contrato de recaudación, en este caso de impuestos por consumos al alcohol, al tabaco y a los timbres de registros y otros más. Siempre los impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco, siempre han sido un poquito elevadas, altas, ¿no? También el Banco Popular
ofreció organizar una nueva campaña y así comenzó a surgir la Sociedad Nacional de Recaudación, que autorizaba prácticamente para hacer efectivo las cobranzas de los impuestos antes mencionados. También tenemos en la política colonizadora, la acción colonizadora de la selva, que se hallaba en el medio del auge de la explotación del caucho. Ustedes saben que el señor Carlos Fermín Fiscarral, el descubridor del caucho, prácticamente se dio con el apoyo del gobierno y así se presentaron los viajes de los siguientes exploradores. Por ejemplo, este señor, Pedro Portillo, o el coronel Portillo, cuya capital de la provincia de Coronel Portillo, allá en Ucayali, es Pucallpa, porque Pucallpa es capital de la región Ucayali y también Pucallpa es capital de la provincia Coronel Portillo. Este señor exploró la región de Pichis, el Pongo de Manseriche, la cuenca del río Perené y navegó por los ríos Marañón, Amazonas, Yavarí, Putumayo, ¿no?, entre otros. También se confeccionó el Atlas del departamento de Loreto y se convirtió en un defensor de la soberanía peruana. Prácticamente toda esta acción la realizó también Portillo, siendo prefecto de Loreto en aquel entonces. También tenemos al teniente Numa Pompilio, quien al frente de la lancha Iquitos viajó desde Iquitos hasta Puerto Bermúdez para establecer un servicio de correos. También el señor Manuel Antonio Mesones Muro, quien en 1902 exploró de Eten a Puerto Meléndez, sentando las bases para la carrera Olmos-Marañón. Y también en el aspecto internacional se trató de solucionar los problemas limítrofes con los países vecinos. Con Bolivia se produjeron situaciones conflictivas por la frontera situada al norte del lago Titicaca hasta la zona de Brasil. La zona selvática también estuvo convulsionada por el auge del caucho, aunque también existían problemas en la frontera del sur del lago Titicaca, que da hasta el territorio de Chile. También el 23 de septiembre de 1902, el ministro plenipotenciario peruano Felipe de Osma y canciller boliviano Eliodoro Villazón firmaron un tratado de demarcación directa de la frontera peruana-boliviana entre el río Suchet y la frontera con Chile. Ahora, con Chile también se vivió una tensa situación a raíz de la violenta campaña de la chilenización que dicho país desató sobre la población peruana en Tacna y Arica. Y a la vez tenían también cautivas, ¿no?, algunas zonas desde la Guerra del Pacífico que culminó en el año de 1884. También tenemos el plebiscito que debía llevarse a cabo, y esto es producto de la guerra con Chile, luego de haber firmado el Tratado de Ancón. Se debería haber llevado un plebiscito en el año de 1893, pero como Perú no juntó el dinero, entonces se tuvo que ir prolongando. El gobierno chileno clausuró en Tacna y Arica las escuelas primarias, expulsó a los maestros y también obligó a los niños y a los jóvenes peruanos a concurrir a las escuelas chilenas. También expulsó también a los curas peruanos de ambas provincias, así como a toda persona que se considere peligrosa. Prohibió a los peruanos el derecho de reunión, de izar su bandera nacional en los días de aniversario patrio. Y los peruanos, muy por el contrario, izaban sus banderas y los chilenos la arrancaban colocando su bandera de ellos. Los peruanos colocaban sus banderas en el interior de sus, de sus casas, pero los chilenos violentaban las casas, arrancaban la bandera y prácticamente muchas de esas personas terminaron siendo expulsados. Aparte de ello, también tenemos que expulsó a trabajadores peruanos de los puertos de Arica, de los puertos de Tacna, y también boicoteó los negocios de las industrias de peruanos. En muchos casos se llegó al atentado personal y al asesinato de algunos peruanos residentes tanto en las provincias de Tarapacá, o mejor dicho de Arica, como de Tacna. Y también tenemos que al iniciarse estos hechos, el presidente Eduardo López de Romaña va a romper las relaciones diplomáticas con Chile en el año de 1901
la que fueron restablecidas en el año de 1905 para volver a interrumpirse en el año de 1909. Bien, jóvenes, este es el temita para la semana sobre lo que es el curso de historia. Que tengan un buen día. Gracias.